Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio de Gálatas, capítulo 5, versículo 13 al 16. Nosotros hemos estado viendo, hermanos, en nuestra primera parte que Pablo está mostrando que no hay necesidad de estar bajo los códigos y rituales y ceremonias del judaísmo legalismo. Nosotros hemos sido liberados de todo este tipo de cosas en Cristo Jesús. La verdadera libertad, hermanos, es en Cristo. Ahí si me acompañas a Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Gálatas, capítulo 5, versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, vean, a libertad fuisteis llamados. Somos libres, hermanos. Ya no estamos bajo la esclavitud de un sistema legal. No hay razón para circuncidarse, no hay razón para celebrar fiestas, lunas nuevas y días de reposo. Todas esas cosas ya se acabaron, ya no hay razón para eso. Dijimos que la libertad cristiana, hermanos, en primer lugar, no es para satisfacer la carne o el cuerpo físico. Nosotros verdaderamente somos libres en Cristo, pero algunas personas toman esta libertad para decir, y especialmente algunos cristianos dicen, ahora que soy libre voy a hacer lo que quiera, voy a pecar. No, hermano, no es así. No es para satisfacer los deseos físicos. Vean ahí, continúa Pablo en Gálatas 13. Vean versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Vean, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. No fuiste liberado en Cristo, en pocas palabras, para hacer lo que tú quieras. No, hermanos. Hay cristianos, de nuevo, que usan esta libertad para pecar. Puedo salirme con la mía para pecar. No voy a ser condenado porque yo ya soy libre en Cristo si peco. Tengo el privilegio de hacer lo que yo quiera. No, no, hermanos. Si piensas así, entonces no eres salvo, no eres salvo. Entonces, la libertad que Cristo nos da, en primer lugar, no es para pecar, no es para satisfacerte a ti mismo, no es para satisfacer tus deseos carnales. Y ahora, hermanos, vamos a pasar en segundo lugar lo que la libertad no es. En primer lugar, la libertad no es para pecar. Y en segundo lugar, hermanos, vean, la libertad cristiana no es libertad para lastimar a otros. ¿Sabes, hermano? Esta es una área muy importante, pero muy importante. Observa el versículo 13 de Gálatas capítulo 5b, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión de la carne, sino, vean, servíos por amor los unos a los otros. Hermanos, alguien puede decir, yo soy libre en Cristo, entonces voy a hacer lo que yo quiera. Y así será, porque yo soy libre. Y hermanos, terminas pisando a otros cristianos por eso. Pero hermanos, el argumento de los judaizantes que se encontraban en esta época con Pablo, seguramente ellos dijeron, oh, es maravilloso que todo el mundo es libre. Pablo, es maravilloso que tú dices que todos somos libres, es maravilloso que todos seamos libres. Entonces todo el mundo simplemente aplasta a todos los que estén en sus caminos porque es libre. Pero hermanos, aquí entramos en una área de libertad cristiana y de la relación con mi hermano. Mi liberación, hermanos, no es para lastimar a mi hermano cristiano. Ve el versículo 13, es muy simple, dice, por amor, por amor. Este amor es el amor ágape, el tipo supremo de amor. Por amor, dice, servíos unos
a otros por amor. Aquí, hermanos, volvemos a regresar a lo mismo. Tu libertad en Cristo no es para hacer lo que tú quieras, sino es para hacer aquello que va a ayudar a tu hermano y no para herirlo. Esa es la verdadera libertad en Cristo. Pablo, hermanos, si notas, usa esta palabra de servir los unos a los otros. En el griego, esta palabra de servir en el griego es doulos. Doulos significa esclavitud. O sea, significa hacer lo que sirve a alguien más. Es hacerse esclavo de alguien más. Aquí tú puedes preguntar, a ver, ¿cómo es posible que me estás hablando de libertad y de esclavitud? Sí, estamos hablando de libertad y esclavitud. Esto es una paradoja, hermanos, pero no es una contradicción. No es una contradicción. ¿Por qué? Porque el servicio es voluntario. Es voluntario. Para entender un poco más este punto, hermanos, acompáñame a Romanos 14. Romanos 14, hermanos, nos va a enseñar la comprensión de este punto, hermanos. Romanos capítulo 14, versículo 1, vamos a empezar. Vean lo que dice Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 1. Comienza Pablo diciendo: recibid al débil en la fe. Pero noten, pero no para contender sobre opiniones. Hermanos, aquí tenemos a dos tipos de cristianos, dos tipos de personas, los fuertes y los débiles. Tú preguntarás, ¿quién es un débil? Bueno, el débil aquí es el legalista. ¿Y quién es el fuerte? El fuerte es el libre. Un cristiano maduro entiende su libertad. Un cristiano débil, un hombre débil, todavía se aferra a la ley. Hermanos, el hermano débil simplemente no podía aceptar su libertad. En la iglesia, por ejemplo, hermanos, en la iglesia aquí en Roma, había muchas personas judías, pero muchas, hermanos. Y algunos de estos judíos eran salvadas. Ellos creían en el Evangelio y eran salvadas. Y algunas de estas personas que se salvaban por creer en Cristo, a ellos se les enseñaba y se les decía: ya eres libre, ya no hay más esclavitud para ti, ya no hay más esclavitud para las ceremonias. Tú puedes cambiar tu dieta, tú puedes cambiar tus hábitos de cocina, tú puedes cambiar todas las festividades. Estás libre de todas esas cosas. ¿Y qué pasaba con este judío? Este judío simplemente se desmayaba, hermanos, se desmayaba. O sea, no hay manera en la que él pueda ver esto. No hay manera en la que él pueda quitar el día de reposo y dejar de guardar la ley. No hay manera alguna, hermanos. El judío no va a cargar nada el día de reposo, porque simplemente es el día de reposo para él. Él no va a trabajar ese día de reposo. ¿Para qué? Él no va a poder reunirse con sus hermanos cristianos en el día del Señor, porque él tiene que descansar. Él no puede hacer eso. En su conciencia aún no lo puede hacer. Él, este hombre judío, inclusive, hermanos, puede ser invitado a la casa de un hermano libre, liberado, que está comiendo quizás unas ricas costillas de cerdo, pero este judío, él, no las puede comer. Hay algo en su conciencia que simplemente no le permite aceptar su libertad. Y sabes, hermanos, él está libre. Este hombre está libre, pero él no puede aceptar esa libertad. Ese judío libre que ha creído en Cristo no puede aceptar esa libertad. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer
esta otra persona que habla Pablo en el versículo 1? ¿Qué es lo que va a hacer esta otra persona liberada? Simplemente él va a decir, bueno, este hombre está mal y yo me siento y me como mi rica costilla de cerdo en su cara. ¿Te das cuenta, hermano? Lo que estaría haciendo este cristiano, estaría lastimando, estaría hiriendo y haciendo que este hombre judío piense mal de él. Porque él piensa que todas esas cosas que son para él sus rituales, todas esas cosas, él piensa que están bien para él. Pero sabes, hermano, lo mejor que tú harías es no comer esa deliciosa costilla de cerdo. ¿Por qué? Porque entonces tú no lo ofendes. Esa es la idea, hermanos. El que tú te guardes de hacer cosas que no son malas delante de Dios. Pero si ofenden a tu hermano inmaduro, débil en la fe, que todavía no puede comprender esa libertad en Cristo, mejor no lo hagas. Hay algunas personas dentro de la iglesia cristiana que son débiles en la fe. En el versículo 2 ahí de Romanos, en el versículo 2, unos creen que pueden comer todas las cosas, otros que es débil, que son los vegetarianos, que solamente comen puras verduras. A lo mejor estos hombres no eran vegetarianos puros, pero estaban tratando de evitar la carne ofrecida a los ídolos. Ese era el contexto, la carne ofrecida a los ídolos. Ahora, hermanos, algunos son legalistas quizá, pero en 1 Timoteo, hermanos, se dice que todas las cosas deben de ser recibidas en gratitud. El Señor mismo, hermanos, a Pedro le dice, levántate, Pedro, mata y come lo que tú quieras de esta mesa. Entonces, hermanos, puede haber un hombre que simplemente no quiere arriesgarse a comer alguna carne que había sido ofrecida a un ídolo. Pero sabes, hermano, algunas personas, y esto era muy curioso, algunas personas ofrecían cosas a ídolos y después ellos salían por la puerta de atrás de su casa con todas esas cosas ofrecidas a los ídolos y las vendían en la calle a cualquier persona. Y también compraban la comida que era ofrecida a los ídolos. Cualquier persona lo compraba. Obviamente esto no era nada serio, pero para algunos era una piedra de tropiezo. Para algunos era una piedra de tropiezo. Pero nota, hermano, lo que dice el versículo 3. Ahí mismo de Romanos, ve el versículo 3, Romanos 14, versículo 3. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, vea, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Escucha, hermano, Dios recibe a los débiles y a los fuertes, a los que comen y a los que no comen. Entonces, no haga un asunto serio por el hecho de que él coma o no coma ciertas cosas, de que él haga o no haga ciertas cosas. Pablo le dice a los fuertes hermanos ahí mismo en el capítulo 14, recuerden que la persona débil todavía no ha descubierto el significado de su libertad. Recuerden eso. La persona débil todavía no ha comprendido el significado de la verdadera libertad cristiana. Para él, en su corazón, todavía es un legalista. Él todavía ve al cristianismo como un conjunto de reglas. Él todavía no entiende su libertad. Y sabes, hermano, hoy en día hay muchos cristianos así. Hay muchas iglesias así. Dentro de las iglesias establecen un código de reglas en donde todo el mundo tiene que operar a la luz de esas reglas. Y sabes
¿qué es lo que ellos están haciendo? Ellos están tratando de irse a lo que es lo mosaico. Ellos están tratando de restablecer un código externo. Hay algunas personas, hermanos, que no entienden su libertad. Y entonces viven según ciertos ritos, ciertas reglas. Pero ahora, ¿qué es lo que tú tienes que hacer con ellos? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer con ellos? Si tú eres un hermano fuerte y no eres afectado por eso, entonces, ¿te burlas de ese hermano y lo menosprecias? ¿Tú le dices debilucho? No, por supuesto que no. Tú lo recibes como un hermano amado. Amado, hermanos. Y esto es muy importante. Nosotros amamos al hermano y simplemente se lo dejamos al Señor. Se lo dejamos al Señor. Si el Señor lo ha salvado, el Señor mismo le va a quitar todas esas reglas en su corazón, hermanos. Vean lo que dice el versículo 4. Continúa Pablo ahí en Romanos 14, versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. Vean, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Hermano, deja que Dios sea el juez de él. Déjaselo al Señor. No menosprecies a ese hermano. Si tú eres fuerte en la fe, no menosprecies al débil. No lo humilles, no te burles del débil, hermano. Versículo 5, vean lo que dice. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga igual todos los días. Cuando uno esté plenamente convencido en su propia mente. Versículo 6. El que hace caso del día, vean, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. O sea, si el hombre quiere guardar el día de reposo por un tiempo, está bien, está bien. Simplemente no lo ofendas. Simplemente déjalo que lo haga. No hay sentido en causar un problema por este tipo de cosas. No hay sentido alguno. Y continúa el versículo 6. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. O sea, si un hombre quiere guardar el día de reposo, lo hace para el Señor. Piensa que está bien. Y el que no lo considera para el Señor, simplemente no lo considera. El Señor se va a encargar de todas esas decisiones. De todas esas decisiones. Él es el que hace la obra, hermanos. Ahí mismo, hermanos, en Romanos 14, pero más adelante, acompáñame al versículo 10, hasta el versículo 10, vea lo que dice Pablo, continuando con esta idea. Versículo 10 dice Pablo, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Vean, noten, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Él va a determinar las disposiciones. Al final, todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Dios se encargará de todas las cosas. Hermano, no desfiles, por así decirlo, no desfiles tu libertad enfrente de alguien que no lo entiende, que no lo entiende. Tú vas a conocer a hermanos muy legalistas, a unos más, a otros menos. Tú vas a conocer a personas que creen que está mal vestirse de cierto modo y tú vas a conocer a personas que dicen, está bien guardar el día del Señor. O sea, hermanos, tú debes servir de manera amorosa. Tú vas a conocer a todo tipo de personas, a todo tipo de cristianos
pero tu misión es servir de manera amorosa. La necesidad de tu hermano la debes de suplir, aunque él sea el más débil, aunque él sea el más débil. Vean ahí mismo, hermanos, continuando en Romanos 14, pero ahora el versículo 13, vean lo que dice Pablo. Versículo 13 más abajo, hermanos. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decid, no poner tropieza u ocasión de caer al hermano. ¿Se dan cuenta? No hagas nada que va a provocar que tu hermano se tropiece. Esa es la idea, no lo hagas. Ve más abajo, hermanos, versículo 21. Versículo 21 dice Pablo, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Esto es muy correcto, hermanos. En la actualidad, nosotros no tenemos alimentos ofrecidos a los ídolos. Pero hay algunas personas que se ofenden por otras cosas, por ejemplo, por beber el vino. Si tú tomas, no lo hagas delante de tu hermano. No es bueno hacer eso, porque inevitablemente harás que alguien tropiece y alguien se va a ofender y alguien será debilitado. Pero nota, hermanos, ahí lo que dice Pablo, bueno es no comer carne, ahí en el versículo 21, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Esta palabra, hermanos, de tropezar significa detener el progreso. Tú puedes detener el progreso de un cristiano al hacer algo delante de él que su conciencia no le permite hacer. Tú puedes ser esa persona que detenga su progreso espiritual. Si tú haces algo que su conciencia no se lo permite. Ve, hermano, por supuesto que aquí podemos ver que, en primer lugar, tú puedes afectar tu testimonio. Tú puedes afectar tu testimonio. Él piensa mal de ti como cristiano, pero tú puedes decir, no me importa lo que la gente piense, no me importa lo que los demás piensen, yo hago lo que yo quiero, lo que piense la gente no me importa. Hermano, si tú piensas así, entonces tú no estás mostrando amor al hermano. No estás mostrando amor al hermano. Pero observa, hermanos, esta pequeña frase al final del versículo 21 que dice Pablo, o se debilite. Y esto es realmente interesante, hermano, esta frase de debilitar. Si él ha tropezado y se ha ofendido, él probablemente va a hundirse en más legalismo. Él se va a debilitar más, porque cuando él ve eso que está pasando enfrente de él, una libertad así le va a causar asco y con frecuencia lo va a forzar a irse al más profundo legalismo, hermanos. Y él va a alejarse aún más de la libertad cristiana. Porque mientras más te ve hacer eso, él más va a decir, no es así, se va a aferrar más a ese legalismo. Y entonces, este hermano se va a alejar aún más de la verdadera libertad en Cristo, de la verdadera libertad. Ahí mismo, hermanos, pero versículo 14, Romanos 14, versículo 14, más arriba, vean lo que dice Pablo. Versículo 14, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Se dan cuenta, hermanos? Puede no ser inmundo en sí mismo, pero si una persona piensa que lo es,
pues él simplemente no va a poder enfrentarlo. Entonces, hay que ser amorosos con esa persona. Ayúdalo de manera lenta y amorosa. Por supuesto, quizá tú no estás haciendo nada malo y nada pecaminoso, pero quizá para su conciencia sí lo es. Ayúdalo en amor. Quizá van a ser pasos muy lentos, pero que sean pasos con amor, hermanos. Continúa Pablo ahí en Romanos 14, pero ahora el versículo 15, vean, continúa el versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Jesús, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, ama a ese hombre, ama su corazón. No ejerzas tu libertad frente a Él, al punto en donde tú destruyes tu testimonio y tú lo afectas y lo empujas aún más al legalismo. Si tu hermano puedes evitar cosas que a otro hermano le ofendan, le afectan, entonces evítalas. Evítalas, hermanos. Si tú puedes evitar esas cosas para cuidar a tu hermano débil en la fe, evítalas. No las hagas más, hermanos. Versículo 17, ahí mismo, versículo 17, 2 versículos abajo, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que miran, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto es lo que importa, hermanos. Esto es lo que verdaderamente importa. La justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Esto es lo que importa. Lo demás queda a un lado, hermanos. Queda a un lado. Versículo 20, vean ahí más abajo, versículo 20, continúa Pablo diciendo, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Ahí mismo, hermanos, un capítulo después en Romanos 15, versículo 1, vean lo que dice Pablo, siguiendo esta idea, Romanos 15, versículo 1, ahí más adelantito. Así que los que somos fuertes, vean, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Aquí está la culminación de todo, hermanos. No debemos agradarnos a nosotros mismos. Versículo 2. Cada uno de nosotros, ahí en Romanos 15, versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificar. Versículo 3, vean, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. La libertad cristiana, hermanos, no es la libertad para herir a mi hermano. No es la libertad para hacer lo que yo quiero y decir yo soy libre y voy a vivir como yo quiera. No, hermanos. La libertad es servir amorosamente a ese hermano. Hay algunas cosas que podrías hacer que no están mal, no están mal. Pero son esas áreas grises, hermanos, por así decirlo, que para algunas personas estarían muy mal, muy mal. Por ejemplo, quizás tomar una copa de vino, quizás, ya que se acerca diciembre, hermanos, quizás poner, no sé, un árbol de Navidad, no sé, algo que afecta a tu hermano. No hagas esas cosas. ¿Por qué? Porque no hay nada, hermano, que pueda ofender a ese hermano. No hay que hacerlo. Si lo ofendes, no lo hagas. Si es un débil en la fe,
hay que evitarlo. ¿Por qué? Porque quizás nosotros lo estaríamos alejando de la verdadera libertad que es en el Señor, que es en el Señor. Eso es amor, hermanos. Despojarte de ti mismo, de tus deseos mismos, de tus gustos mismos. Eso es amor, ese es el verdadero amor. Regresando a Gálatas, hermanos, si me acompañan a Gálatas capítulo 5, hermanos, regresando a nuestro texto que estamos estudiando, entonces nosotros podemos ver por un lado, si tú decides que simplemente vas a usar tu libertad, si tú dices que tú harás lo que quieras, si tú vas a vivir como tú quieras, si tú vas a salir a beber, a fumar, a hacer lo que tú quieras, a irte a fiestas, a bailar, lo que quieras, inclusive hacer alguna de las cosas naturales de la vida, simplemente como se dice, si tú decides disfrutar la vida, ¿sabes cuál va a ser el resultado, hermanos? Ve el versículo 15 de Gálatas 5, versículo 15, Gálatas capítulo 5, versículo 15, vean, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Hermano, simplemente vas a aceptar el ejercicio de tu libertad. Simplemente tú vas a pisar al resto de la gente. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? Vas a tener a la iglesia peleándose entre sí misma. Eso es lo que va a pasar. Si tú deseas que tus deseos, que lo que te gusta a ti sean espontáneos, salgan, aunque haya un hermano débil, entonces vas a hacer que la iglesia se pelee unos con otros. Las palabras, hermanos, que aquí se usan como la palabra coméis y morder, estas son palabras usadas primordialmente para los animales. La palabra morder es daugnate. Es una palabra usada para hablar del animal, cuando muerde el animal. O sea, Pablo está diciendo que actuamos como animales, actuamos como bestias. Y aquí, hermanos, la palabra comer significa tragar. Si tú vas a andar por todos lados y vas a morder a otros y los vas a tragar, esa es la idea, entonces van a terminar siendo consumidos. La palabra griega analotata, que significa aniquilados. ¿Tú sabes qué es lo que va a pasar con la unidad del cuerpo si todo el mundo hace estas cosas? Si todo el mundo ejerce su propia libertad, ¿sabes qué va a pasar? Se van a destruir los unos a los otros. Esa es una realidad, hermanos. Si nosotros usamos esa libertad que ofende a otros hermanos y no aplicamos el amor, entonces probablemente todos se destruyan, todos se coman, se traguen y al final sean aniquilados. Y tú puedes decir, yo tendría que cambiar entonces mi patrón entero de vida si yo me estuviera preocupando por todo lo que el mundo piensa de mí. Yo tendría que cambiar todo lo que soy entonces si me pongo a ver lo que el mundo piensa de mí. ¿Sabes cuál es la respuesta, hermanos? La respuesta es sí. Tienes que cambiar todo tu patrón de vida. Pero eso es maravilloso. Hacer eso es muy maravilloso. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice, Pablo es muy claro, por amor, servíos unos a otros. Por amor. Hermanos, es una actitud que tú tienes que tomar porque amas a tu hermano, porque lo amas. La libertad cristiana, entonces, hermanos, no es libertad para satisfacer la carne y no es libertad para lastimar a otros. En tercer lugar, hermanos, la libertad cristiana no es
ignorar la ley. Tú no puedes decir, bueno, estoy libre en Cristo, voy a ignorar toda la ley de Dios. No. Vean ahí lo que dice en Gálatas 5, el versículo 14. Vean lo que dice, hermanos. Gálatas 5, versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Toda la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se dan cuenta? La libertad en Cristo no es libertad para ignorar la ley, hermanos. ¿Esa libertad para qué es? Para cumplir la ley. Para Pablo, hermanos, la ley moral todavía era la expresión de la voluntad de Dios. Pablo dice, no estoy ligado externamente en las formas externas del judaísmo, pero tengo la forma interna de la ley. La ley se resume en amor. Así de simple, hermanos. Y esto no es absolutamente nada nuevo. En Levíticos, en el capítulo 19, versículo 18, nos dice que la ley es resumida en amor, en amor. O sea, desde esos tiempos la ley se resumía en el amor, hermanos. Y ahora es hecha posible por el poder de Cristo que mora en nosotros. Los requisitos, hermanos, no han cambiado en nada. Pero la base de la operación ahora ha sido interno, ya no externo, sino ahora interno. Y la ley simplemente es esto, hermanos. La ley es esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es la ley. Entonces, hermanos, este es el mensaje de Pablo. Pablo estaba dando este mensaje. La liberación cristiana no resulta, escucha, hermanos, no resulta en la destrucción de otros, en la búsqueda del placer personal. Ahí no está la libertad cristiana. La libertad cristiana no ignora la ley moral de Dios. La cumple desde su interior. ¿Sabes, hermanos? Ve, para entender este punto ahí en Romanos, en el capítulo 13, versículo 8 al 10, vean lo que dice Romanos, capítulo 13, versículo 8 al 10. Pablo dice estas palabras en el versículo 8 del capítulo 13. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, vea, ha cumplido la ley. Versículo 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vean versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley, vean, es el amor. ¿Te das cuenta, hermano? Si tú tienes amor, no necesitas la ley. No necesitas la ley. ¿A qué me refiero, hermanos? Por ejemplo, ¿yo voy a robarle a alguien que amo? ¿Yo voy a matar a alguien que realmente amo? ¿Yo voy a codiciar de aquel que realmente amo? ¿Yo voy a cometer adulterio en contra de alguien que yo amo? Pues por supuesto que no, hermano. Como tú puedes ver, hermano, si el amor está ahí, todo el resto de la ley es cumplida. Es cumplida. Tú puedes decir que te encantan, tú puedes decir, a mí me encantaría tener este tipo de amor. A mí me encantaría tener este amor y expresar este amor que Dios me demanda. Pero sabes, hermano, tú en este momento lo tienes. Porque en el momento que tú eres salvo, tú tienes ese amor. Y ese es el punto, hermanos, de todo este texto. Tú cuando fuiste salvo, el amor de Cristo fue, dice ahí en Romanos 5:8, derramado en tu corazón. Y tú vas a cumplir la ley entera. Cuando fuiste salvado, Cristo derramó ese amor en tu corazón y así tú vas a cumplir la ley de Dios.
Ahí está, hermanos. Y cuando el cristiano actúa sobre este principio del amor, entonces él está cumpliendo todo lo que la ley mosaica tenía con la intención de cumplir. Todo lo está cumpliendo ese amor, ese cristiano que aplica el amor. Pero ¿cómo lo está haciendo? No de manera externa, no está cumpliendo la ley mosaica de manera externa, sino la está cumpliendo en su interior, en su interior. Entonces, hermanos, somos llamados a libertad. Libertad en Cristo, ya no para servirnos a nosotros mismos, sino que estoy liberado de mí mismo para servir a Dios, número uno, para servir a Dios, después para servir a otros. Entonces, la libertad cristiana no es libertad para satisfacer la carne. La libertad cristiana es un dominio propio. Esa es la libertad cristiana. La libertad cristiana no es para satisfacer la carne, sino para controlarse uno mismo. En segundo lugar, la libertad cristiana no es libertad para lastimar a otros. Eso tiene que ver con amar a otros, ministrar a otros. Y en tercer lugar, hermanos, la libertad cristiana no es libertad para ignorar la ley, sino para cumplirla, hermanos. Pero si te das cuenta, hermanos, si pusiste atención, el primer punto apunta hacia mí mismo. El segundo punto apunta hacia otros, hacia otras personas. Y el tercer punto, hermanos, apunta hacia Dios, hacia Dios. Mi libertad, hermanos, está expresada en dominio propio, en amor a otros y en obediencia a la ley de Dios. Y aquí surge la pregunta, ¿cómo puedo cumplir esto en mi vida? ¿Cómo yo puedo cumplir estos 3 puntos, esas 3 áreas en mi vida? ¿Cómo puedo expresar la libertad con mi dominio propio, con amar a los otros y con obedecer la ley de Dios? ¿Cómo puedo hacerlo posible, hermanos? La respuesta está en el siguiente versículo de Gálatas 5, versículo 16. Vean lo que dice Pablo ahí mismo en Gálatas 5, versículo 16. Dice, digo, pues, vean la respuesta, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Hermanos, la operación de la libertad cristiana no es automática. Nosotros debemos andar en el Espíritu. El Espíritu está ahí. Cuando yo fui salvo, salí del control de mí mismo. Salí del control de un sistema de reglas y de leyes y pasé a estar bajo el control de una persona, Dios, el Espíritu Santo. Esa persona ahora me controla. Cuando Dios hizo a un lado la ley en la cruz, Él sabía lo que estaba haciendo, hermanos. Él sabía lo que estaba haciendo. Cuando Dios decidió quitar la ley mosaica y poner la cruz de Cristo, Él sabía lo que hacía. Hermanos, Dios no deja al mundo sin alguien que lo refrene. ¿Tú sabías que Dios estuvo al cargo del mundo durante más de 2500 años sin la ley? Antes de que Moisés llegara, ¿tú sabías eso? Y realmente fue así, hermanos. Él hizo un buen trabajo. Y sabes, Dios puede estar a cargo del mundo ahora. Lo está haciendo. Él dirige al mundo después de que la ley ha sido quitada. Él dirige al mundo. Así como también lo hizo antes de que llegara la ley. Alguien puede decir, bueno, pero sin reglas, ¿cómo es que Él va a refrenar el pecado? Si ya se quitó la ley,
¿Cómo se va a refrenar el pecado? Él refrena el pecado mediante la presencia interna del Espíritu Santo. Hermanos, esto nos tiene que quedar muy claro. Dios va a cumplir su ley entera en ti si tú andas en el Espíritu. Si tú andas en el Espíritu Santo, Dios va a cumplir su ley entera en ti, hermanos. Pero sabes, hermanos, Pablo continúa con esta idea de manera más clara en los versos siguientes. Si Dios lo permite, hermanos, lo vamos a ver el próximo estudio. Vamos a dejarlo aquí, hermanos, y solamente quiero que te vayas con esto, hermanos. Nosotros somos libres en Cristo, verdaderamente somos libres en Cristo. Y Pablo es muy claro, tú eres libre, pero no para pecar, no para ofender a otros hermanos y no para desobedecer a Dios. Tú eres libre para tener dominio propio, tú eres libre para amar a tu hermano y tú eres libre para obedecer la palabra de Dios. Y todo esto lo vas a hacer si andas conforme al Espíritu Santo. Aférrate al Espíritu, métete al Espíritu Santo, hermanos. Pablo, en los próximos versículos, nos enseñará esto de manera más profunda. Dios te bendiga, hermano.